Gracias. De veras que lo digo sinceramente, me da mucho gusto estar aquí. Siento el espíritu del pastor al recibirnos y de la congregación. Y para mí es un alto honor estar aquí. Muchísimas gracias. Me encanta convivir con el cuerpo de Cristo. Me encanta visitar las diferentes denominaciones. Me encanta porque me enriquece y me recuerda cosas que a veces yo he olvidado de la fe. Gracias, pastor. Me recuerda cosas que a veces he olvidado y que al visitar el cuerpo de Cristo en sus diferentes expresiones me alimenta, me da fe. Sentir el espíritu que hay en esta congregación es para mí de veras algo que me va a bendecir más de lo que tal vez yo pudieras bendecirles a través del Señor en esta noche, o el Señor a través de mí, perdón. Y quiero usar las palabras del pastor en cuanto a los visitantes inoportunos o no esperados. Y cuando él decía estas palabras, se me vino a la mente una historia, la historia de Eliseo y la tsunamita. Qué visitante tan inoportuno, ¿verdad? Y si quiere abrir su Biblia, la puede abrir en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y disculpen esta tos, es una alergia que traigo ahí, pero esta historia, esta historia es de mis favoritas en la escritura, porque al sentir la presencia de Dios en este lugar, recuerdo que la escritura siempre nos enseña que Dios está buscando un lugar donde hacer una habitación. Dios está buscando donde hacer una habitación, porque Dios no habita en cualquier lugar. Él habita en un lugar muy especial. Dice uno de los salmos que Él habita con el quebrantado y humilde de corazón. Él habita en lugares donde Él se siente bienvenido, donde se le honra, se le respeta, se le reconoce, se le admira, donde se rinde las vidas ante su señorío, donde no únicamente es nuestro Salvador, pero también es el Señor de nuestra vida, el que guía, el que toma decisiones, el que nos dice qué hacer. Y donde Él se siente cómodo, Él viene a habitar. Desde Génesis vemos cómo el Señor hizo un jardín para habitar con el hombre. Y el hombre pues la regó y cayó. Pero luego el Señor estuvo buscando otra habitación y otra habitación. Y vemos diferentes habitaciones durante toda la Biblia, hasta llegar a grandes templos, ¿verdad? Y estas carpas donde estaba el pueblo de Israel en el desierto. Pero Dios está buscando dónde hacer. Dios está buscando dónde hacer una habitación hoy en día. Porque dice que Él no habita ya en lugares hechos con manos de hombres, sino Él habita en corazones que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Qué hermoso, Señor. Antes nada más habitaba con el pueblo de Israel y Moisés tenía que hacer muchas cosas para que Dios habitara, y se tenían que hacer muchos sacrificios y se tenían que observar muchas leyes. Pero hoy, en Cristo Jesús, lavados por su sangre bendita, porque dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y con esa ofrenda de Cristo, lavando nuestros corazones con su sangre preciosa, nos volvemos la morada de su Espíritu Santo. Pero la Biblia nos instruye que Dios quiere venir a habitar con nosotros y nos dice cómo le gusta a Él que sea la habitación donde Él quiere morar. Y aquí hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Y dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, pasaba por ahí.
Y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Eliseo no era de Sunem, tenía su casa en otro lugar. Pero cuando pasaba por ahí, había una mujer bien lista. Y dice que era una mujer importante en la ciudad. Quiere decir que la mujer tenía dinero y tenía una posición socioeconómica muy importante. Y al tener esta posición importante, este reconocimiento de la sociedad y tanto dinero, ella pudo haber dejado pasar por alto o dejar de lado la visita de este profeta. Pero ¿qué sucedía? Yo creo muy seguramente, y por eso la Biblia menciona qué tipo de mujer era, que la mujer no estaba satisfecha ni con su dinero ni con su posición económica. Ella entendía que había un vacío muy grande en su corazón y en su familia o en su matrimonio, y ella necesitaba desesperadamente entender qué era y cómo llenar ese vacío. Y de alguna manera, cuando ella veía pasar a Eliseo por ahí, ella sentía la atracción de lo que Eliseo tenía en su corazón, que era el Espíritu de Dios. Y ella se sentía atraída y decía: este hombre tiene algo que yo no tengo. Yo tengo dinero, tengo posición económica, tengo muchas cosas, pero yo no tengo algo que Eliseo sí tiene, y yo necesito eso que él tiene. Y entonces le decía: Eliseo, ven a mi casa, ven a mi casa. Y pues ¿a quién le dan pan que llore? Y yo me imagino que Eliseo llegaba, y a lo mejor la tsunamita era de Monterrey y preparaba un cabrito asado bien rico, con tortilla de harina, frijolitos. Allá le dicen frijolitos con veneno. Quiere decir que los frijolitos tienen carne de puerco, para que amarre. Me encanta eso. Me encantan ustedes. ¿Y qué sucedía aquí? Que cuando terminaba de comer, le daba sueño. ¿A cuántos les da sueño cuando comen? Ahora imagínate el cabrito, frijolito con carne de puerco, tortilla de harina recién hecha, y el postre que no debe faltar. Y entonces comía, y como que se le cerraban los ojitos a Eliseo. Y entonces le decía al siervo, le decía: ¿sabes qué? Vete allá al hotelito que tiene don Juan aquí a la vuelta, a ver si tiene un lugarcito. Y la mujer se da cuenta y le dice al marido: sería bueno que construyéramos una habitación para que el hombre de Dios se quede con nosotros. ¿Te das cuenta lo que está sucediendo? Y dice así el versículo 9, Segunda de Reyes 4:9. Dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Vamos a construir una habitación para Eliseo, el hombre que en ese momento representa la presencia de Dios en el pueblo. Vamos a tenerlo con nosotros. No queremos que nos visites, queremos que te quedes con nosotros. Eso me recuerda a la historia en Lucas 24 de los caminantes de Maús. Los caminantes de Maús eran un par de discípulos, no nos dice quiénes eran. Yo creo que eran, y dicen los que saben de veras de la Biblia, que a lo mejor era uno de los 70. Iban caminando ahí y dice que iban tristes. Y se acerca Jesús a un lado y dice: ¿qué están platicando? Y ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? No, cuénteme. Y le empiezan a hablar a Jesús de Jesús. Y dicen: Jesús, varón poderoso en palabra
Nosotros creíamos que Él era el que había de salvar a Israel. Pero ¿qué crees? Lo mataron. Y ya hace 3 días que lo mataron. Y por eso nosotros vamos a Emaús. ¿Sabes qué significa Emaús? Aguas tibias. Es la tibieza que cae en el corazón cuando se pierde la esperanza. Y entonces Jesús sigue caminando con ellos y llegan a un punto donde cuando se sientan a la mesa, Jesús hace la finta. ¿Sabes qué es finta? O sea, como que me voy, pero no me voy, para ver si realmente quieres que me quede. Le encanta al Señor hacer eso. No sé por qué, pero le encanta. Y dice, ya me voy. Y le dice, no, no te vayas. Quédate con nosotros. No es suficiente el camino que tuvimos contigo, donde nos ibas enseñando la escritura. Y el Señor insiste, no hombre, ya me tengo que ir. Eso me recuerda a otra historia. A ver si puedo regresar a la primera. Pero me recuerda la historia, gracias. Me recuerda la historia de Jacob. Cuando una noche, amenazado de muerte por su hermano, se queda en un lugar y Dios se le aparece a través de un ángel. Y dice la escritura que él empieza a luchar con el ángel. Realmente no era una lucha. Era una lucha. Pues si yo aquí con el pastor Arturo empezamos a luchar, pues a lo mejor a ver cómo nos va. Pero imagínate con un ángel. Un ángel te da un garnucho, brother, y te tumba. No era realmente una lucha. De nuevo Jesús está jugándola. Está jugándola. Como que me dejo que me agarres, pero luego te vete y suéltame. Y no te suelto. Y suéltame porque ya va a rayar el alba. Y está en esta lucha. Y ese ángel que representa a Jesús en el Antiguo Testamento le dice, suéltame. Sigue tu vida mediocre. Sigue tu vida tibia, religiosa. Pero si realmente quieres un cambio, te va a costar. Y le dice, suéltame, porque ya va a amanecer. Y yo por mucho tiempo pensé, ¿qué tiene que ver que vaya a amanecer con que lo suelte? No lo entendía. No lo entendí hasta que un día alguien me lo enseñó. Y me dijo, tenía que soltarlo antes del amanecer. Porque si Jacob continuaba con el ángel, al amanecer, la luz del día permitía que Jacob viera la cara de Dios y iba a morir. Jesús le está diciendo, sigue tu vida, pero si quieres realmente cambiar y que yo me manifieste a tu vida, te va a costar. Y Jacob entiende lo que a mí me llevó 30 años de cristiano a entender. Jacob lo entendió ahí. Si yo lo veo, me muero. Pero estaba tan cansado de su vida mediocre, de sus mentiras y sus tranzas, que dijo, prefiero morir a seguir una vida mediocre. Y entonces el ángel dijo, te voy a bendecir. Por eso dijo, no te suelto. Por eso los caminantes de Emaús, no te suelto. Por eso volvemos a la tsunamita y dijo, no lo podemos dejar ir. Queremos que la presencia de Dios llene nuestra vida, nuestra familia, que haya una transformación cuando la presencia de Dios habite. No solamente nos visite. Hay una gran diferencia en que Dios nos visite a que Dios habite. Porque una visita, usted sabe, una visita llega a nuestra casa, lo atendemos, le damos de comer. Si la visita quiere lavar los platos, no, siéntate. Si la visita quiere barrer, no, siéntate. Pero hay un dicho
¿Cómo dice el dicho? El muerto y el arrimado al tercer día apesta. Cuando es visita, se le trata como visita. Pero cuando habita, ¿qué sucede? Órale, mijo. Lave los platos y deje para el papel de baño. Cuando Dios nos visita, sentimos su presencia. Pero cuando Dios habita, somos transformados a su imagen. Hay cristianos que son adictos a su visita y al toque de Dios en sus vidas, pero no se exponen a la transformación. No llegan a ser una habitación porque no son transformados en su forma de pensar. Llegan a la iglesia y aquí está Dios. Y dicen, qué bonito estuvo el culto de hoy. Hay un canto que hace tiempo que oí que dice, el culto de hoy va a ser maravilloso. Y lo es. Pero ¿qué sucede cuando pasamos esas puertas en nuestros hogares? En la forma en que hacemos nuestros negocios y gastamos nuestro dinero y tratamos a las personas. ¿Somos transformados o únicamente tocados por Dios? La tsunamita dijo, vamos a hacerle una habitación. Queremos que Dios habite y nos transforme. Y entonces la próxima vez que llega Eliseo, imagínate, de nuevo lo espera en la entrada de la calle. La tsunamita le dice, vente a comer. Ahora te hice unos chiles rellenos con tortilla de maíz y una limonada bien fría. Y se va a Eliseo. Sabía por dónde llegarle la tsunamita. ¿Usted sabe cómo llegarle a un pastor? Invítenos a comer, ¿verdad? Y entonces llega Eliseo. Igual empieza a comer. Yo imagino que llega y dice, oye, esa construcción arriba de la casa no estaba. No, vente, Eliseo, no te preocupes. Está comiendo Eliseo y termina de comer y se le vuelven a cerrar sus ojitos y le vuelve a decir al siervo Jesse, vete al hotel de Don Juan a ver si hay lugarcito, porque pues irnos hasta la casa ahorita a estas horas y con este sueño, ojalá. Y entonces la tsunamita, yo me imagino la emoción con la que le dijo, Eliseo, no te tienes que ir, te tenemos una sorpresa. Y entonces lo agarra y lo lleva al aposento alto. Era un lugar arriba de donde ellos vivían. Y cuando abre la puerta del aposento, le dice, te hemos construido esto para ti. Y cuando entra Eliseo, yo me imagino que ve la cama. Yo creo que le dijo a Jesse, Jesse, tú vete con Don Juan, yo aquí me quedo. Y había una mesa, un candelero y una mesa. Yo me imagino que la mujer, como las mujeres tienen esta cualidad de que arreglan sus casas, tratan de hacerlas acogedoras. Al menos mi esposa, amo a mi esposa porque yo amo llegar a mi casa. Es un hogar cálido, un hogar limpio. No tenemos los grandes lujos, pero es un lugar donde se te antoja estar. Hay veces que nos visita gente y yo les digo, ya váyanse. Ahora sí que los invité temprano para que se vayan temprano. Pero a los brothers les da ahí la 1, 2 de la mañana y yo digo, ya me quiero dormir. A veces al de más confianza le digo, le hablo aparte y le digo, oye, tú ya di como que ya.
Porque la gente le gusta estar en un hogar que huele a hogar. A Jesús le gusta estar en un lugar donde es bienvenido. Cuando te invitan a un lugar y te preguntan, te queremos invitar a cenar, brother, pero dinos qué te gusta. Pero qué gacho, no sé si aquí se dice gacho, qué gacho cuando te invitan a cenar y llegas y no hay nadie. Te invitamos a cenar, ¿a qué horas? A las 7 de la tarde, y llegas y limpia la cocina. Apenas vamos a ir a comprar las cosas. ¿Te sientes bienvenido? Claro que no. Pero cuando Eliseo abrió esa puerta y vio esa habitación construida especialmente para él, fíjate lo que dice la escritura en el versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Si le gustó, si le gustó. Si tú y yo construimos una habitación como a Dios le gusta, dice la palabra, da la gloria de vida a su nombre. ¿Qué quiere decir? Que lo glorificamos, lo adoramos como Él quiere, como a Él le gusta. No como yo concibo y decimos, ay, pues Dios conoce mi corazón. No, es que la habitación es a su gusto. La adoración es como Él quiere. Tiene que ser un corazón contrito y humillado. Y aquí hay 4 elementos que quiero tocar rápidamente. Todo lo demás fue la introducción. 4 elementos que debe tener la habitación donde Dios quiere habitar. Número 1 dice, había una cama. ¿Y la cama qué simboliza? Intimidad. Queremos que Dios habite nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras iglesias. Queremos construir una habitación para Él. Número 1, necesitamos intimidad con Él. Intimidad va más allá, hermanos, de un servicio. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Estas reuniones son importantes. Aquí recibimos la palabra y el ministerio de Dios para nuestras vidas a través de nuestros pastores. Pero eso no sustituye la intimidad. La intimidad que yo debo tener con Él. Y tener un encuentro cara a cara con la persona de Jesucristo. Donde la oración no se vuelve un despliegue de habilidades teológicas, sino una realidad de una relación íntima y personal. Porque muchas veces los cristianos decimos, no tenemos religión, ¿la tenemos? ¿La tenemos como Él quiere que la tengamos? ¿Con la frecuencia que Él quiere que lo tengamos? Si queremos que Él habite, Él debe ser prioridad. Y vivimos en un mundo que nos está constantemente metiendo en la cabeza que hay muchas cosas que debemos tener y hay mucho por lo que debemos luchar. Y sí, hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero tanto el exceso de trabajo como el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso nos evita tener una relación íntima con Dios. Porque hay muchos compromisos, hay mucho que pagar. Ya no es Dios la prioridad de nuestra relación, sino ahora son todas aquellas cosas con las que hemos llenado nuestra vida que nos distraen de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y Pablo le dijo a la iglesia, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ustedes sean engañados y distraídos de su sincera fidelidad a Cristo, de su sincera devoción. Vivimos en una sociedad consumista. A veces nos embarcamos con cosas que ni necesitamos.
Y todo eso que requiere más trabajo, más ocupación, más compromisos. Y ya no hay tiempo para adorar de manera personal e íntima. Necesitamos intimidad con Cristo, con la persona de Cristo, con su palabra. Pero vamos adelante para terminar. La cama. Y la segunda cosa que hay ahí en el cuarto, en una habitación donde queremos construir y edificar para que Dios esté, dice que es la mesa. Y la mesa, la cama habla de intimidad, la mesa habla de dependencia. Precisamente después de la intimidad nos damos cuenta que Dios es suficiente, que Dios nos da contentamiento. Una cosa es el contentamiento y otra cosa es la mediocridad y el hacer malas cosas. Lo que Dios quiere darnos es contentamiento. Y cuando ponemos una mesa, quiere decir que nosotros dependemos de Dios. Por eso dice la Escritura: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es el que adereza la mesa? Yo dependo de ti, Señor. No dependo de la situación económica. No dependo de lo que suceda a mi alrededor. Dependo de ti. Y si dependo de ti, entonces estoy pegado a ti. Porque Jesús enseñó: apartados de mí, nada pueden hacer. Pero igual la sociedad y el mundo en el que vivimos nos enseña que debemos ser independientes. Independientes. Y como cristianos es totalmente lo contrario. Un cristiano maduro es un cristiano que depende cada día más de Dios. Y de repente oímos cosas que se quieren meter a la iglesia subliminalmente, con la misma idea que tienen los que enseñan allá afuera de la iglesia. Tú puedes, saca el campeón que hay en ti. Eso es basura. Eso no es Biblia. La Biblia enseña que separados de Cristo nada podemos hacer, que Él adiestra nuestras manos para la batalla, que somos dependientes. No importa cómo me levante el día de hoy, no importa lo que yo veo en un espejo delante de mí, lo que importa es que Cristo está en su trono sentado, glorioso y triunfante. Y si queremos que Él habite, necesitamos declararnos: yo dependo de ti. Dame la capacidad, dame la fortaleza. Porque muchas veces no oramos. Realmente no oramos porque nos sentimos que podemos hacer todo. Pero si el Espíritu Santo nos impactara con esta verdad, tú no puedes hacer nada. Fíjate cómo la Biblia enseña en el Evangelio de San Juan que hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia de salvación y gracia capacitadora. Pero esa gracia la recibimos de Él. Hay un salmo que dice que como el siervo ve la mano de su Señor, así nosotros volteamos a ver su mano para recibir su provisión. Si queremos que Él habite, debemos presentarnos sin plan B. Yo dependo de ti, pero por si las dudas, pues le pido a mi compadre que me preste una lana. Él dice: síguele, dale. Hace tiempo yo estaba en esa condición y agarré el teléfono, quiero confesarles. Agarré el teléfono y le hablé a una persona que conozco y le dije: necesito que me prestes 100,000 pesos. Dice: mándame el número de cuenta. Me asusté. Colgué y claramente sentí, como pocas veces, que el Espíritu Santo me dijo: si tú tomas ese camino, yo me voy a ir. Le volví a hablar y le dije: ya no te preocupes, no los necesito. ¿Y vino la provisión luego? No. Pasaron meses y lo único que yo tenía para mantenerme de pie era su palabra. No te dejaré,
te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra que dio el hermano al principio. ¿Dónde está el hermano que se paró al mero principio? Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Fueron meses de angustia, de dolor, y finalmente vino la provisión. Pero yo noté que no solamente vino la provisión, sino que una presencia de Dios aumentó en mi vida, en mi hogar y en la congregación. Dáselo a Cristo fuerte. Y luego continúa diciendo: cama, intimidad; mesa, dependencia; silla. Siempre que usted vea en la Biblia silla, trono o asiento, está hablando de gobierno. Si queremos que Dios habite, necesitamos intimidad, dependencia a Él y el gobierno de Él. Y aquí es, hermanos, donde muchos patinamos, pero bien gacho. Porque igual vivimos en una sociedad que nos dice: a ti nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Y nos olvidamos de que somos parte del cuerpo de Cristo, y que en el cuerpo de Cristo hay gobierno, donde Cristo es la cabeza y gobierna. Pero en el cuerpo de Cristo Él ha establecido gobierno. Y hay tantos que no quieren el gobierno, quieren la bendición, y son llaneros solitarios que andan por ahí. Y Dios me habla a mí. Sí, yo sé que Dios te habla a ti, pero tú perteneces a un cuerpo que tiene gobierno. ¿Cuántos han visto las películas de los locos Adams? O las caricaturas o cualquier cosa de esas. Hay ahí ¿cómo se puede decir? Algo que anda por ahí. Un personaje. El Dedos. ¿Se acuerdan? Es una mano que anda por ahí sola. Y tú dices: ¿dónde está el cuerpo de esa mano? Una mano, si le cortas aquí, ¿qué pasa con la mano? Se muere. Pero por alguna razón pensamos que, al igual que dedos, podemos andar independientes de Dios, independientes del cuerpo de Cristo, creyendo que a mí Dios me habla y a mí nadie me tiene que decir, porque a mí Dios me habla. Ay, jole. Y Dios no habita con gente rebelde. Dios no habita con gente fuera de autoridad, que siembran discordia en las iglesias y que hablan mal de la autoridad. No nos engañemos. El reino de Dios se sostiene por autoridad. Él quiere ser Señor. Él quiere gobernar mi vida. Y cuando Él gobierna mi vida, cuando Él se sienta en un trono donde Él sabe que lo que dice se va a hacer, Él habita ahí. Fíjate de David. En Hechos capítulo 13 dice el apóstol Pablo que Dios dio testimonio de él diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién era el anterior rey? Saúl. Y Saúl hacía lo que le daba la gana. ¿Sabes de dónde viene la raíz griega de lo que te da la gana? Del infierno. Saúl era un hombre que le valía. Primera de Samuel capítulo 15. Dios lo manda a Saúl a través del profeta Samuel para que vaya a matar un pueblo, Amalek. Y se matas todo lo que hay ahí: hombres, mujeres, los niños, caballos, borregos, vacas. Y regresa Saúl. Y Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha vuelto de mi voluntad y hace lo que le da la gana.
Y cuando llega a confrontarlo el profeta, le dice: ¿qué onda con esas vacas? ¿Sabes qué contesta? Es que el pueblo escogió lo mejor del ganado para ofrecérselo a tu Dios en Gilgal. Y Samuel le contesta: se complace tanto Dios en que se ofrezcan holocaustos y víctimas a que se obedezca su voz. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gordura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y le añade: por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él te ha desechado para que ya no seas rey. ¿Qué quiere decir? Dios ya se fue de ti, porque Dios no va a habitar con un rebelde. Pero cuando viene con David, dice: ese hace lo que yo quiero cuando yo quiero. Y así está buscando Dios personas. Aún en sus fallas, cuando Natán confronta a David, David dice: yo tomo responsabilidad. No dijo: no, pues es que Betsabé se anda bañando ahí. Dice: yo pequé contra ti, Señor, y yo hice lo malo. Aún en su pecado, cuando vino la convicción para arrepentimiento, él hizo rápido lo que Dios quería: arrepentirse. Si queremos que Dios habite, necesitamos aceptar su gobierno directo, personal y a través del cuerpo de Cristo. Y vamos al último: cama, mesa, silla y candelero. Cama, intimidad; mesa, dependencia; silla, gobierno; candelero. ¿Qué simboliza el candelero? En la Biblia tiene un simbolismo doble, porque el candelero que despide luz simboliza la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero como no había electricidad como ahora, esas lámparas se alimentaban de aceite, que es un simbolismo del Espíritu Santo. El candelero significa la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. No es el conocimiento que envanece. Hay tantos creyentes que se paran en la escritura de una manera legalista, que mata su fe, mata sus familias, mata sus matrimonios, porque ellos ven la palabra como una ley. Hay que cumplir la ley. ¿Qué dice la ley? La Biblia es muy clara que ningún ser humano puede cumplir la ley. Por eso Cristo apareció. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios sea revelada por el Espíritu Santo, produce arrepentimiento, que es un cambio de dirección y un cambio en mi forma de pensar. Está renovando mi entendimiento la palabra. El Espíritu Santo está constantemente enseñándomela. Por eso parte de la obra redentora de Cristo, dicen los profetas, que en aquellos días nadie tendría necesidad que su hermano le enseñara la palabra. No se refiere a que no oyéramos las enseñanzas, se refiere a que el Espíritu Santo iba a morar en el corazón y traer un entendimiento. Cuando alguien nos explica la palabra, no tenemos la capacidad para llegar a su corazón. Pero si usted siente una convicción, ¿qué es? Es el Espíritu Santo que está obrando a través de la palabra, convenciéndonos, redarguyéndonos, guiándonos al arrepentimiento, transformando nuestra forma de pensar para que seamos realmente la luz y la sal de este mundo y no estemos otra vez haciendo las cosas que hacíamos cuando no éramos cristianos. Y entonces la gente puede decir: wow, el aroma que esparce esta persona que dice que es cristiana es aroma de vida. No es un aroma de muerte, donde llegas a tu trabajo y llegó el señor moralista que se siente superior.
Y los demás mugres pecadores, que cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos revela la palabra, lo primero que produce es arrepentimiento y un cambio, pero produce un dolor por el perdido, una compasión por aquellos que nos han ofendido, y bendecimos a los que nos maldicen y ponemos la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, la Biblia dice que no hay ni uno bueno, sino que el Espíritu Santo a través de su palabra me ha transformado. Y por eso damos, y por eso trabajamos en la obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha mostrado lo que Dios pide de nosotros: hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Y eso ninguna religión, ningún hombre lo puede enseñar e impartir al corazón. Solo el Espíritu Santo a través de su palabra. Necesitamos leerla, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos transforme a través de su palabra. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Queremos hacer una habitación para